Ya está. Bien, bueno, estamos conversando hoy, vamos a hacer una conversación con un académico invitado a la Universidad Austral de Chile, con Íñigo Mejuto, a ver si lo digo correctamente, y de dónde vienes, porque tú vienes de Ecuador, pero tienes un origen además vasco, ¿no? Efectivamente, del País Vasco, de Bilbao. ¿Ya? ¿Y cómo llegas a Ecuador y a la Universidad Metropolitana? Metropolitana. Bien, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias a Fernanda, a ti Victoria y a Robinson por la deferencia que han tenido al invitarme y bueno, por compartir estos espacios, ¿no?, que me parecen no solamente enriquecedores, sino también que van mucho más allá de la academia, ¿no? En ese sentido, yo llegué al Ecuador en una etapa bastante bonita, en la cual se me invitó a dar clases en la universidad para seguir formando profesores e investigadores en diferentes áreas, y me invitaron para la parte de Derecho y de la Facultad de Derecho, y también para la parte de internacionalización de la universidad, ¿no? Y también a través de la vinculación con la sociedad. Y en este sentido me llevo desempeñando 4 años como profesor e investigador, pero también en la parte de internacionalización de esta institución, de la Universidad Metropolitana del Ecuador, y también con otra rama de la extensión universitaria, que sería la vinculación con la sociedad, ¿no? El hacer vínculos, que no solamente la discusión se quede en la academia, sino que hay que compartirla, por supuesto, con la sociedad. Claro, bien interesante, y tiene mucho que ver con cosas que son cotidianas también de la conversación académica acá en Valdivia y en la Universidad Austral de Chile y en el sistema universitario al final, digamos, porque esto no es un tema menor y no es un tema siempre fácil, ¿no? Se cuesta a veces posicionar estas cuestiones en la academia, ¿no? ¿Y qué envergadura tiene la universidad y el trabajo que realizan? Bueno, se nos ocurrió que el tema de firmar convenios con diferentes instituciones para practicar este tipo de intercambios, quizá había que añadirle el tema de los viajes y el tema de diferentes puntos de vista, y sobre todo temas que nos conciernen a todos, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Se nos ocurrió en ese sentido que para internacionalizar y vincular a una institución o instituciones, ¿no?, entre sí, había que tener claros los temas que íbamos a tratar, ¿no? Y en este sentido, en el año 2016 el año 2017, ¿no?, fue el año de turismo sostenible para el desarrollo, y ahora justo se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido queremos poner en boga, queremos poner en cuestión temas como la cultura de paz, temas como los pueblos originarios y sobre todo los derechos humanos, para ver qué tan vigentes siguen y cómo están cambiando a la vez que evolucionan las sociedades, ¿no? La academia no se puede quedar atrás de la discusión a nivel de movimientos sociales. Y quizá la academia se ha quedado muchas veces atrás o no ha tenido la participación que se esperaba en la resolución de conflictos. En este sentido, nosotros queríamos proponer este debate, ¿no? Este debate que pueda enriquecer no solamente los estudios académicos, sino también fortalecer los vínculos entre diferentes universidades que tengan este mismo objetivo, ¿no?, o objetivos. Para mí y para nosotros es esencial. ¿Y esto se realiza con varios departamentos distintos? ¿Cómo sí, se realiza? Efectivamente se realiza a nivel institucional de la universidad, desde el Departamento de Internacionalización, pero también tiene sus diferentes aristas. Es decir, nosotros no queremos discutir el tema de derechos humanos, de cultura de paz y de pueblos originarios sin contar con las diferentes aristas del conocimiento que hay, ¿no? Hablábamos antes con Fernanda de lo importante que es la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, y es decir, cómo operan estos temas que pueden ser circunscritos al tema de ciencias sociales y humanidades, pero queremos salir de ahí e implicar también a la voz de ingenieros, ¿no? A la voz de, en este caso, optómetras, comunicadores y hasta médicos. Todas las ramas del conocimiento son válidas para discutir estos temas, ¿no?, y para seguir avanzando en ellos, no quedarnos ahí. Ahora, el abanico de opciones al hablar de movimiento social o hablar incluso de la situación de las comunidades humanas, digamos, en Latinoamérica, también supone, claro, no solamente conocimientos distintos, sino que también supone complicaciones, digamos, dificultades para poder dialogar con quién, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores genuinos, en definitiva, de las comunidades y del movimiento social? ¿Cómo se plantean esa dificultad? Bien, los interlocutores nosotros entendemos que es toda la gente que quiera una transformación social, ¿no? Al fin y al cabo, que
sueñe con un mundo mejor, con un mundo en el que haya justicia social, porque nosotros hablamos de cultura de paz con justicia social, y para respetar los derechos humanos hay que contar con todo el mundo, ¿no? Y tenemos que llegar a todo el mundo. De ahí la importancia de la vinculación, ¿no? No solamente quedarnos en la internacionalización, que son estos acercamientos interinstitucionales, sino también llegar a esas poblaciones indígenas, por supuesto, a misiones, a gente que esté involucrada en la realidad social y en la cotidianidad. Unamuno hablaba mucho sobre la intrahistoria, y la intrahistoria es súper importante para entender esa historia global, ¿no? Esa historia total. Y en el caso de Ecuador mismo, o sea, ¿con quiénes están trabajando ya, digamos? ¿Quiénes son esos interlocutores? Serían, aparte de universidades, serían ONGs, también estamos trabajando mucho fundaciones, en este caso la Fundación Guayasamín, a través del arte latinoamericano, que está bastante involucrada en difundir el arte latinoamericano, en concreto la obra del maestro Osvaldo Guayasamín, y en ese campo nos movemos, ¿no? En ese campo estamos también haciendo más enlaces y queremos aunar esfuerzos para tratar todos estos temas que nos parecen de vital importancia, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado, ¿no? En esa relación? Porque también los estados nuestros son complicados también a veces, son contradictorios en sí mismos a veces respecto de escuchar o no lo que está sucediendo en la sociedad. Bien, el Estado tiene un papel fundamental a la hora de garantizar o de efectivizar los derechos que son las políticas públicas, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que es un buen apoyo, pero un Estado no puede funcionar sin universidades, sin la parte intelectual, no puede funcionar sin movimientos sociales que fiscalicen la actitud de los gobiernos, ¿no? Y el funcionamiento del Estado y incluso del ordenamiento territorial, ¿no? En este sentido, el Estado es muy importante, pero no solo el único actor. Nosotros, de hecho, estamos tratando un concepto que se llama diplomacia multitrack, que implica a más sujetos o más actores en la esfera internacional que no solamente sean los estados o las ONG, sino también que sea el ciudadano y la ciudadana, ¿no? Cómo el ciudadano y ciudadana se apropia no de los discursos, sino también de esa transformación social que viene en diferentes aristas, y queremos también hacer llegar ese papel que tiene en las relaciones diplomáticas, si se puede decir, de la posición ciudadana, ¿no? Y en la práctica, ¿quiénes son en el Estado los interlocutores? O sea, ¿hay especialización en términos de relación, no sé, o sea, desde el punto de vista del desarrollo social? No necesariamente los ministerios son los mismos, digamos, pero ¿cuál es el peso del tema indígena ahí? ¿O? Claro, en principal lugar serían los asambleístas, serían los canalizadores, ¿no? Los parlamentarios. Los parlamentarios, efectivamente, que llevan todas esas demandas, ¿no? Para discutirlas y para que se conviertan en ley, ¿no? Y para que siga avanzando las transformaciones sociales, ¿no? Sin una estructura del Estado fuerte. ¿Y ustedes tienen relación con los parlamentarios? O sea, ¿se dialogan con ellos? No todavía, estamos trabajando en ese sentido, pero bueno, y respetando también la diversidad ideológica, por supuesto. Ahí vamos a seguir trabajando en este sentido. Y lo otro es que en Ecuador hay una discusión respecto al extractivismo que es muy interesante, y además eso quizás es uno de los lugares donde más se da, pero también se da en Latinoamérica en general. Ahí, por lo tanto, se genera un conflicto, ¿no? Hay un conflicto real, concreto, digamos, que ha llegado a ser muy evidente y muy explícito, y a quebrar un poco alianzas que también son parte un poco de la vida de los movimientos sociales, ir construyendo alianzas permanentemente, incluso con el propio Estado, ¿no? Sí, yo creo que es un punto importante, pero tampoco hay que desmerecer o tampoco hay que, digamos, que restarle importancia a todo lo que están construyendo los movimientos sociales y en diálogo con el Estado, ¿no? Nosotros no queremos dar la idea de esa participación del diálogo, nunca desde una posición intransigente, ¿no? Sino de acercar posturas. Si hablamos de cultura de paz, hablamos de derechos humanos, tiene que ser siempre en diálogo con el Estado, y teniendo claro que el Estado tiene que ampliarse, tiene que contar con más actores. Y en ese caso yo iría más a la pregunta de por qué o qué posición toma el ciudadano y qué herramientas tiene para exigir al Estado ciertas demandas, ¿no? Y sobre todo a través de la educación. En nuestro caso, nuestra herramienta es la educación superior, pero también la educación inicial y básica, y la secundaria, ¿no? Y los medios de comunicación, por supuesto, que juegan un papel fundamental. Eso es una parte bien relevante. O sea, uno podría pensar en Latinoamérica, a propósito de la discusión sobre las universidades también, que también ha sido muy, muy ideologizada también, ¿no?
y lo cual tiene que ver un poco con cómo nacen las universidades también nuestras, digamos, son proyectos políticos al final, ¿no? Proyectos coloniales muchos, ¿no? Y por lo tanto esta discusión que hay hoy en día incorpora a las universidades con toda esa historia para atrás. ¿Y qué pasa con los movimientos sociales cuando tienen una demanda más concreta respecto de acceder a la universidad, ¿no? Cuando a nosotros nos pasa que de repente hay demandas específicas, muy concretas, ¿no? que tú tienes que inventar cómo ir trabajando en conjunto. Pero cuando la demanda es, no sé, acceso en definitiva, porque es como hay niños jóvenes que no tienen acceso a ir a la universidad, por ejemplo. ¿Cómo tú abres una puerta para que en definitiva comunidades que no tienen la institucionalización y la formación y la educación a mano puedan también incorporarse a la vida universitaria, ¿no? Para enriquecer precisamente esta universidad latinoamericana que todavía es media colonial, ¿no? Y este debate, claro. Claro que la integración latinoamericana no solamente va a nivel de Estado, sino también va a nivel de universidades, y eso lo está trabajando bastante UNASUR y me parece una buena iniciativa, ¿no? No solamente el reconocimiento de títulos, sino también la movilidad de estudiantes a nivel suramericano, ¿no? En este caso. Y en el caso de los indígenas, la presencia indígena en la universidad, ¿se ve? ¿Es real? Es real, incluso están en la condición de becados y están entrando cada vez más, y eso nos está posibilitando el diálogo entre diferentes posturas, ¿no? Desde el mestizo tradicional hasta el indígena, incluso el afrodescendiente, ¿no? Ajá, porque además representan comunidades con las que ellos mismos vuelven a convivir, digamos, ¿no? Entonces ahí tienes Incluso también estamos fortaleciendo el liderazgo, ¿no? en esas zonas, y es gente que está estudiando con nosotros y que son egresados y egresadas que ocupan esa posición fundamental, ¿no? A nivel local. Nosotros decimos que la transformación tiene que venir no solamente a nivel global, sino también a nivel local, ¿no? Lo que planteaban de alguna forma en el foro de Porto Alegre, ¿no? Claro, hay algo de eso que se está trabajando ahora, la cultura de la paz, porque quizás ese es un tema que podría no es tan conocido como trabajo concreto aquí, en términos de equipos académicos o de alguna institución que lleva adelante el trabajo en esas áreas. ¿Cómo la dimensionas tú en estos términos? Digamos, en una sociedad que está conflictuada, que está altamente conflictuada. Uno a vuelo de pájaro podría decir que en Latinoamérica está lleno de conflictos ambientales o socioambientales, que está lleno de situaciones de marginación de las comunidades inmigrantes, que está conflictuado con los pueblos originarios, ¿para qué? ¿No? Desde siempre, desde la llegada europea. Y que además hay una cuestión de institucionalización de los propios estados, ¿no? Que entran en conflicto permanentemente, que nosotros hace muy pocas décadas tuvimos dictaduras militares, por lo tanto muchos de los actores de esos procesos todavía existen, ¿no? Todavía están activos en política. ¿Qué es la cultura de la paz en medio de un continente como este? Ya no en una academia europea, ¿no? Donde se puede discutir y pensar tranquilamente en un gabinete. Muy buena pregunta. Fíjate, nosotros siempre decimos, no tenemos la herramienta ni para describir ni para definir lo que es una cultura de paz, porque depende mucho del contexto social. Pero sí que me parece una herramienta fundamental, sobre todo un concepto que están trabajando aquí mis compañeros y compañeras de la Universidad Austral de Chile, que es el tema de la memoria. A través de la memoria es precisamente donde se gesta esa cultura de paz, que son todos los valores y actitudes para conformar una sociedad más justa, ¿no? Según Naciones Unidas. En ese sentido, la memoria es una pieza fundamental para no olvidar y recordar el tema de dictaduras latinoamericanas, el tema de la Operación Cóndor y muchas heridas que quedan aún abiertas, pero no repetir el pasado, sino que mirar hacia adelante, ¿no? Y eso solamente se consigue articulando y construyendo esas alternativas que vienen desde nuestro punto de vista. Te digo porque trabajo en educación superior, desde los alumnos, hasta los profesores e investigadores, en diálogo con todas las instituciones del Estado, ¿no? Ese es nuestro punto de vista, y esa sería una mirada hacia la cultura de paz que planteaba Lederach, que planteaba Galtung, con la paz positiva y la paz negativa, y con esa violencia estructural que tiene que dejar de existir, ¿no? Y puede ser llevado a los pequeños proyectos, ¿no? A las pequeñas asociaciones, que es más nuestra realidad es más atomizada quizás que la de los grandes movimientos, no sé, pachacúticos, esas cosas, ¿no? Que son impresionantes. Nosotros vivimos en un montón de pequeños movimientos que buscan de alguna manera
influir en el espacio público, muchas veces con enormes dificultades, porque no tienen no solo el apoyo institucional, mediático y todo eso, sino que además no tienen, no sé, pues la solidaridad y la articulación social que podrían merecer, ¿no? Por eso la pregunta respecto de los pequeños proyectos, ¿no? Muchas veces está lleno de pequeños proyectos locales, a eso me refiero. Desde luego, y cómo articular en proyectos más grandes. Yo creo que desde la acción local se cambia lo global, y si empezamos desde eso, si empezamos a articular todos esos esfuerzos, porque muchas veces no se visibiliza el esfuerzo de mucha gente que está contribuyendo en esta materia, ¿no? Y de lo que se trata desde este punto es canalizar esos esfuerzos en una red. En este caso nos estamos proponiendo una red académica para discutir todos estos temas, para seguir articulando seminarios, congresos y conversatorios con todas las instituciones que hemos venido trabajando. Nosotros venimos de un viaje que hicimos, fue el primer viaje, ahora estamos completando la segunda parte de este proyecto, que es Ubiaka Ochak, que significa Lengua Vasca Puentes Voces. Es precisamente construir esos puentes a través de las voces, las diferentes voces, no solamente de académicos, sino especialistas en derechos humanos y líderes y lideresas locales, ¿no? Que son los que articulan ese diálogo permanente para transformar un poco y construir una sociedad más justa, ¿no? En el viaje anterior venimos de un diálogo permanente con la comunidad Kuna, con los Kuna Yala, que fueron los que dieron esa denominación al continente latinoamericano después de la llegada de Américo Vespucio, como saben, y no solamente con comunidades, también con la Universidad de Naciones Unidas para la Paz, también con Flaxo México, con la Ibero, es decir, una red de instituciones que sí que están dedicadas al 100% en ese tipo de proyectos. Pueden parecer proyectos pequeños, pero los proyectos pequeños siempre tienen corazones grandes, ¿no? Y es nuestro, humildemente, ¿no? Y de manera honesta, de lo que se trata, ¿no? De canalizar todos esos esfuerzos que parecen individuales, pero que están al servicio, al fin y al cabo, de lo público, ¿no? y de la comunidad. Y eso es nuestra tarea, ¿no? Nuestro desafío. Y lo otro es la reflexión que ustedes puedan tener en la universidad, en el trabajo que desarrollan, respecto de lo que no es la cultura de la paz, digamos, respecto a la violencia, ¿no? Desde luego. Ahí hay una reflexión que sí es muy interesante desde el punto de vista académico, además, porque nosotros también como que le rehuimos un poco a la discusión sobre la violencia política, y no solo política, sino, no sé, la violencia de género, qué sé yo, o sea, cosas que se van superponiendo, ¿no? O sea, en una sociedad como esta, con todos estos problemas, una violencia no viene sola, ¿no? O sea, se van superponiendo estas cuestiones. ¿Qué reflexiones hacen ustedes respecto a eso? Frente a la violencia no puede haber reacción de una manera violenta. Lo que hay que hacer es canalizar esos esfuerzos y enseñar precisamente para que no se repita esa cultura de la violencia, la cultura de la paz, ¿no? De dejar bien claro eso, y dejar bien claro que a las futuras generaciones lo único que les queda va a ser la palabra, ¿no? Y las palabras son ideas, y las ideas hay que llevarlas de esa manera, ¿no? ¿Y les pasa a ustedes que el tema, como por ejemplo temas de género o de defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, más concretamente, aparecen como un problema, como un tema para la cultura de la paz? Por supuesto que sí. Siempre que haya violencia de género no va a haber una cultura de paz al 100%, ¿no? Y ahí de nuevo con movimientos, con organizaciones, ¿no? Desde luego que sí. Y también articulando también la posición más y el discurso también de derechos humanos, y sobre todo en defensa de género, ¿no? De defensa de las mujeres, y cómo a nivel académico, cómo a nivel social se está viendo este tema, ¿no? Ahora mismo se va a celebrar el Día de la Mujer, para mí un poco desafectado, ¿no? El 8 de marzo, y van a dar una demostración, ¿no? Con ese paro. Dicen que si paran ellas, para el mundo. Entonces, ¿cómo entender? Están dando un mensaje también, ¿no? Y eso lo tenemos que interpretar también en clave de igualdad, ¿no? Y entender un poco más el feminismo, leer mucho más a Judith Butler, leer mucho más a personas y a mujeres que han hecho posible la historia y han cambiado la historia, ¿no? Y están debatiendo al respecto permanentemente. Bien, o sea, Íñigo Menjuto, académico en la Universidad Metropolitana, ¿no? De Quito, en Quito, Ecuador, y que está de visita, que ustedes van a desarrollar un trabajo en conjunto con el Departamento de Historia, con el Instituto de Historia nuestro, ¿no? Allí obviamente vamos a ver algunas experiencias seguramente en conjunto en el futuro. Desde luego. Y
Y quizás es interesante pensar también, aprovechar, digamos, que estés acá, porque en el caso de las universidades también es muy revelador lo que hacen los estudiantes, ¿no? Entonces uno siempre se anda preguntando cómo incorporar a los estudiantes como segmento, como estamento, en políticas que tienen este tipo de impronta, no sé, de objetivos, digamos. ¿Cómo se incorporan los estudiantes de ustedes en esta dinámica? Fíjate, el factor humano para nosotros es elemental. La gente se pregunta así, pero bueno, ¿cómo viene la relación entre la Universidad Metropolitana y otras instituciones? Y eso, pero digo, no es tanto la Universidad Metropolitana, sino también las personas en ese proceso, cómo establecen relaciones institucionales y sobre todo humanas, ¿no? Si no existe el factor humano, este acercamiento no se hubiera dado nunca, ¿no? Por eso también agradezco al doctor Robinson Silva por esa apertura, ¿no? Y por supuesto a toda la gente que estoy conociendo y que nos está dando esta apertura. Y ese factor humano es el que es en clave, es el eslabón que no se puede perder entre docente y estudiante, ¿no? Es ese diálogo permanente y para no perder esa savia tan enriquecedora que tenemos que son nuestros estudiantes y en este caso también nuestros egresados y egresadas, ¿no? Porque el vínculo que se gesta también a nivel futuro, no solamente con la institución, sino también con la sociedad, son nuestros egresados y egresadas, ¿no? Y tratarles de tal manera, informarles todo lo que estamos haciendo y que conozcan no solamente estos proyectos, sino las personas que están detrás, que al fin y al cabo son los que mantienen los procesos, para seguir desarrollando ideas, proyectos y acciones en conjunto a nivel de futuro, ¿no? ¿Y participas de proyectos en lo concreto? Desde luego que sí. Nosotros siempre convocamos en torno a 5 o 10 estudiantes en diferentes proyectos para que participen en el análisis, también en la socialización de ideas y luego lo ponemos en común en Ecuador. Y nuestra idea después de esta visita tan grata es articular no solamente a todos los docentes y a todos los administrativos que han trabajado y siguen trabajando en este área, sino también a los estudiantes, porque es el punto fundamental, ¿no? Yeah. Y otra cosa que quizá ya es una reflexión o sea, una reflexión más política, quizá, que tiene que ver con esto de los territorios, digamos, porque también hay una dimensión, claro, ¿no? Súper estructural, o sea, que tiene que ver con el Estado, con las instituciones, con la sociedad en general, etc. Pero hay algo que tiene que ver. Tú decías, claro, hay mucho proyecto local, digamos, que se puede articular, pero también la noción de territorio dentro de eso es súper relevante. Yo sé que entre los académicos esto es un tema, digamos, o sea, que los límites del territorio, ¿qué es el territorio, no? ¿Qué es lo territorial al final, digamos? Y ahí hay diferentes posiciones, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo definen ustedes? Desde luego, y depende también dónde pongas el foco, pues si lo pones en la comunidad o lo pones en el barrio. Exacto, ¿no? Eso, claro. Ahí cuenta mucho también la parte de si es rural o si es urbana. El tema es articular todas valen, todas tienen potencia. Todos son territorios. Desde luego que sí. Nosotros no hacemos distinciones más, nosotros nos pretendemos acercar muchísimo más a la realidad, a esa cotidianidad, como te decía antes, esa intrahistoria también que hay que rescatar, ¿no? De cómo vive la gente esa cotidianidad, ¿no? Y acercarla a la universidad, y nosotros acercar mediante los docentes y los alumnos también a vivir esa realidad que también es la nuestra, ¿no? Que no podemos soslayar, ¿no? No podemos pasar por alto. Así que... Íñigo, bueno, agradecerte que converses con nosotros un rato, que además has tenido más actividades, seguramente vamos a seguir conociendo del trabajo conjunto y quizá preguntar sobre cómo ves para adelante el tema, ¿no? Cómo lo ves para adelante ya no desde el punto de vista de los proyectos en conjunto y todo ello, sino más bien de la realidad social, ¿no? O sea, porque cuando uno se mete a trabajar en esto es inevitable que se pregunte para dónde estamos yendo, digamos, ¿no? Y hay quienes son más pesimistas que otros, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? El pesimismo y la esperanza, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento de cambio global, sobre todo con la asunción de muchos gobiernos y muchos estados con una posición que estamos retrocediendo bastante en derechos, como comentábamos antes con Fernanda. El tema del cambio global que se va a producir con la nueva irrupción de los movimientos sociales, espero que la universidad y la academia esté a la altura, ¿no? Para canalizar esas demandas, ¿no? Que muchas veces a los estados les puede sobrepasar.
estamos viendo momentos a nivel de conflictividad laboral que nos hace recordar a épocas de los años 80 y los años 90. Por ejemplo, de donde yo vengo, en el Estado español, nos está recordando a ese tema que está consiguiendo la globalización, ¿no? De cómo muchas veces el mercado está ocupando espacios que el Estado debería por preponderancia, ¿no? Debería ocupar, ¿no? O debería estar. Y esa es nuestra materia, ¿no? Seguir formulando estos proyectos que ayuden a mantener los derechos y, por supuesto, a seguir promocionando los derechos humanos, ¿no? Y creo que yo soy optimista en ese sentido, no soy tan pesimista, y creo mucho también porque trabajo con estudiantes y sé que estamos en buenas manos, o por lo menos eso quiero creer, ¿no? Y seguir hacia adelante, ¿no? Trabajando en este sentido. Bien, pues muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Chao, chao.